Luis Garavito, Pedro Alonso López o Harold Shipman. Lo que hicieron es casi imposible de procesar. Más de 500 vidas asesinadas entre estos tres hombres. Hoy vamos a analizar quién fue el más letal. Empecemos por Colombia, un hombre cuya simple mención aún provoca escalofríos en millones de personas que viven ahí. Luis Garavito, o como todos lo conocen, la Bestia. No es solo un apodo, es exactamente lo que era. Garavito nació en 1957 y como muchos otros asesinos tuvo una infancia que lo marcó profundamente. Maltratos, abuso sexual, violencia, todo esto lo fue deformando, hasta que en los años 90 explotó esa maldad interna. Su objetivo, los más vulnerables, niños entre 6 y 16 años. Los engañaba disfrazado de sacerdote, mendigo o vendedor ambulante, siempre con una sonrisa o una falsa promesa. Desde 1992 hasta 1999, Garavito recorrió Colombia, secuestrando, torturando y asesinando brutalmente a más de 200 niños. Sí, 200. Lo peor es que durante muchos años sus crímenes pasaron desapercibidos, en parte por la violencia y caos que reinaba en Colombia en esa época. Imagínate un país entero, en shock, cuando se descubre que detrás de todas esas desapariciones estaba un solo hombre. Garavito fue capturado en 1999 y aunque recibió una condena de más de 1800 años de cárcel, la ley colombiana dice que podría salir en libertad después de 40. Increíble, la verdad. Por suerte no va a ser el caso de Garavito, ya que murió el año pasado, en el 2023, en octubre, debido a un cáncer de ojo y leucemia. Un poco de karma quizás, pero si creíste que ya escuchaste suficiente horror, esperá porque te presento a Pedro Alonso López, mejor conocido como el monstruo de los Andes. Este tipo superó a Garavito en crueldad y escala. Nació en 1948 en Tolima, también Colombia, y también vivió en una infancia llena de abusos que lo llevó a transformarse en uno de los asesinos más letales de la historia. López no se limitó a un solo país. Sus crímenes se extendieron por Colombia, Ecuador y Perú, donde asesinó a niñas entre 8 y 12 años, más de 300 víctimas en total. López no cazaba de noche como otros depredadores, él secuestraba a plena luz del día, se ganaba la confianza de las familias y luego las niñas desaparecían. En 1980 fue capturado en Ecuador y confesó de manera escalofriante que había matado a más de 100 niñas solo en ese país. Imagínate el horror. Pero lo más aterrador es que este hombre, después de cumplir solo 14 años de cárcel, fue liberado en 1994. Desde entonces, su paradero es un misterio. Nadie sabe dónde está ni si volvió a matar. Y la pregunta que flota en el aire es: ¿sigue libre el monstruo de los Andes? Ahora, el último de la lista. Cambiamos de continente y nos vamos a Reino Unido, donde se escondía un asesino mucho más frío y calculador, Harold Shipman, el conocido Doctor Muerte. A diferencia de Garavito y López, Shipman no cazaba en las calles ni secuestraba a sus víctimas. Él las mataba en sus propias casas, con su bata blanca puesta. Entre 1975 y 1998, Shipman asesinó a más de 200 personas, en su mayoría ancianos. Su modus operandi era simple y escalofriante. Les administraba dosis letales de morfina, firmaba sus certificados de defunción y seguía con su vida, como si nada hubiera pasado, durante años. Sus crímenes pasaron desapercibidos porque todos confiaban en él. Lo más perturbador es que nadie sospechó de él durante más de 2 décadas. Fue solo gracias a la insistencia de las familias de las víctimas que la policía comenzó a investigar y cuando finalmente lo atraparon en el 1998, el número de víctimas era devastador. Shipman se quitó la vida en prisión en 2004, pero su legado de horror dejó una herida profunda en el Reino Unido. Ahora que conocemos estos hombres, la pregunta es inevitable: ¿quién fue el más terrible? Luis Garavito, con su enfoque en niños, fue el rostro del horror en Colombia. Pedro Alonso López, por su parte, extendió su reinado de terror a 3 países, con más de 300 víctimas. Es el asesino serial con más víctimas confirmadas de la historia, y lo peor de todo es que sigue libre. Y luego está Harold Shipman, el Doctor Muerte, que no usaba la fuerza física ni el engaño callejero. No, él usaba la confianza, la traición, y asesinó a sus víctimas sin que ellas sospecharan. La frialdad de Shipman lo convierte en el más insidioso de los 3. Cada uno de estos asesinos dejó una cicatriz imborrable. Garavito rompió la inocencia, López sembró el miedo en todo un continente y Shipman destrozó la confianza que la gente tiene
en aquellos que están ahí para cuidarnos, los médicos. Pero antes de terminar, vamos a adentrarnos un poco en el perfil psicológico y su modus operandi de cada uno de estos tres. La psicología de Garavito mostró rasgos de un fuerte narcisismo y una falta de empatía. Su comportamiento se caracterizaba por un deseo de controlar y dominar a sus víctimas, muchas de ellas niños, lamentablemente. Su infancia traumática y experiencias de abuso parecen haber contribuido a su desarrollo psicológico desviado. El modus operandi de Garavito era atraer a sus víctimas, principalmente niños, como te mencionaba antes, utilizando mentiras u ofreciéndoles cosas que deseaban, como dinero o dulces. Luego los sometía a torturas extremas antes de asesinarlos. Solía elegir lugares aislados para cometer sus crímenes, para evitar obviamente que lo detecten. Pasamos a Pedro Alonso López. Su psicología también mostraba características de narcisismo y una profunda falta de empatía. Evidentemente, ambos eran psicópatas. Sus revelaciones sobre su pasado, que incluían también abuso y violencia, sugerían un enfoque distorsionado hacia la sexualidad y las relaciones humanas. Su capacidad para deshumanizar a sus víctimas es notable. El modus operandi de López era atraer a sus víctimas, en su mayoría jóvenes, las engañaba para que lo acompañaran. Al igual que Garavito, utilizaba su carisma para ganar la confianza de sus víctimas antes de cometer los asesinatos. Una vez que las tenía bajo control, utilizaba métodos de asesinato brutales. Y por último, y para ir terminando, llegamos a Harold Shipman. A diferencia de Garavito y López, Shipman era un médico con un alto grado de formación. Su psicología se caracterizaba por un deseo de poder y control, junto con una aparente falta de remordimiento. Su comportamiento también sugiere un narcisismo elevado. Creía tener la autoridad para decidir quién debía vivir o morir. Es lo que caracteriza a los psicópatas. Por eso estos tres no sentían empatía por ninguna de sus víctimas, eran narcisistas y querían tener el control de ellas. Ahora bien, el modus operandi de Shipman era totalmente distinto. Utilizaba su posición como médico para acceder a sus víctimas, muchas de las cuales eran ancianas. Sutilmente inyectaba dosis letales de medicamentos sin que los familiares o el personal médico se diera cuenta. Operaba en gran medida en su entorno profesional, lo que le daba un acceso inusitado y le permitía enmascarar sus crímenes como parte de un tratamiento. En conclusiones, para ir cerrando, Garavito y López presentaban similitudes en su enfoque hacia las víctimas, especialmente en el uso de la manipulación para atraer a sus presas. Sus crímenes suelen ser violentos y brillan por su brutalidad. En contraste, Shipman, aunque igual de maligno, perpetraba sus crímenes en un entorno médico, lo que le otorgaba una fachada de respetabilidad. En todos los casos, los rasgos de personalidad de estos asesinos seriales incluyen una profunda falta de empatía, narcisismo y un deseo de control, lo que los llevó a cometer actos indescriptibles de violencia. Los tres rondaron entre 200 y 300 víctimas cada uno. Ahora solo resta preguntar, ¿cuál crees que fue el más letal? ¿Cuál crees que fue el más despiadado? En fin, te voy a estar leyendo en los comentarios, te dejo otro video de asesinos en series. Si querés que profundicemos en alguno de estos tres o en alguno en especial, no dudes en hacérmelo saber. Reventá los likes, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Que duermas bien.